Siempre nos da muchísimo gusto darle la más cordial de las bienvenidas a esta su casa, a Periódico El Gratuito, a quien es el presidente de Movimiento Ciudadano, me refiero al licenciado Hugo Luna. Bienvenido. Gracias, muchísimas gracias por la invitación y por el recibimiento aquí en la Casa Editorial del Gratuito. Movimiento Ciudadano es la segunda fuerza política en la entidad. Los ciudadanos le depositan la confianza en su voto. ¿Cómo responden ustedes a esa confianza y a ese voto que le han dado? Sí, pues evidentemente la referencia que todos tenemos es la elección de 2012, lo cercano que estuvo el resultado, donde a punto estuvo de ganar Enrique Alfaro la gobernatura, bajo las siglas de Movimiento Ciudadano, pero también no todo fue, digamos, la mala noticia de que no se ganó la gubernatura. Movimiento Ciudadano ganó 9 gobiernos en el estado de Jalisco, quizá los más emblemáticos por su tamaño son Tlajomulco, Puerto Vallarta y Autlán, pero hay otros 6 gobiernos muy interesantes, Cuquío, La Manzanilla de la Paz, Techaluta, Piguamo, Mascota, Ayotlán. Hoy en día también está, digamos, articulado con nosotros Villa Hidalgo como gobierno, y lo que sucedió, en pocas palabras, es que tuvimos un escenario curioso donde somos oposición, pero donde también somos gobierno. Tenemos estos gobiernos municipales y también tenemos 2 diputados federales y 5 locales. Y la forma en que nosotros tendríamos que responderle a la gente, pues es que estos representantes que tenemos hoy en posiciones de gobierno, pues que den resultado a la gente, que tengas un buen gobierno en Tlajomulco, que tengas un buen gobierno en Puerto Vallarta. Al final, sin engaños, pues nosotros estamos luchando por creer en un proyecto, por llegar a gobernar, a coordinar los esfuerzos de la sociedad, y pues luego tienes que dar resultados. Y la otra parte es que tenemos cerca de 180 regidores en todo el interior del estado, de candidatos que fueron muy interesantes, que se quedaron a un punto de ganar, y que hoy están haciendo una labor muy interesante de una oposición constructiva, de generar contrapesos, de alzar la voz cuando hay un abuso de parte del gobierno, o de fijar agendas específicas en las que nosotros creemos, como la austeridad o como la participación ciudadana. Pero hablando de transparencia, ustedes tampoco habían transparentado sus gastos dentro de su partido. Fíjate que ese tema salió a relucir, como dicen, cuando uno alza la voz, luego van y le buscan a ver qué le encuentran, ¿no? Y surgió porque hubo una solicitud de transparencia de parte de un ciudadano, y lo que nosotros hicimos es responderle a su solicitud dándole toda la información. Y ese ciudadano pues es un operador político que cobra en la nómina del Instituto de Transparencia y que además tiene filias con algunos personajes de la Universidad de Guadalajara y del gobierno del estado, y lo que este cuate hizo es la información que le dimos por transparentes, subirla manipulada a las redes sociales a decir que había sueldos exorbitantes en Movimiento Ciudadano, de que pagos de millones de pesos, etcétera, etcétera. Nuestra página está más o menos actualizada, y lo digo, como dicen, con reconocimiento de los errores. No está actualizada al 100% porque estamos picando piedra, construyendo todo el partido, etcétera, y estamos dándole forma a Movimiento Ciudadano, y la verdad es que estamos subiendo la información de la mejor manera posible. Creo que podemos mejorar todavía muchas cosas, pero todo el escándalo nació no por opacos, sino exactamente por lo contrario, por entregar la información. Lo que hicieron es manipularla, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Pero ya está clara. Te voy a poner un ejemplo bien claro, ¿no? Uno de los temas que saltó ahí era unos pagos por 2,5 millones de pesos. Nosotros, esos 2,5 millones de pesos corresponden a 3 años de renta de las oficinas centrales de la Casa del Movimiento Ciudadano. Es una casa grandísima que tiene salones de conferencias para 50 personas, otros 2 salones para 20 personas, una biblioteca, tiene una terraza para reuniones de 200 personas, tiene cerca de 30 estaciones de trabajo. O sea, es toda esa instalación, y la renta, si no me equivoco, era 70 o 75 mil pesos al mes, pagado los 3 años por adelantado.
Y el escándalo es ese, ¿no? Pues son las rentas, pues ve, la renta del PRI o del PAN es el triple de eso. La diferencia es, nadie le quiere rentar un partido político, y tienen razón. ¿Tienen mala fama? Pues pésima fama, es una desvergüenza cualquier partido político. Entonces dices, ¿qué teníamos que hacer para convencer que nos la rentaran? Dijimos, pues la forma más segura es pagarte los 3 años que vamos a estar de entrada aquí para darte certeza. Lo segundo es que pedían un aval bien inmueble. Y yo dije, bueno, pues voy a poner mi departamento, a ver qué pongo, porque el partido no tenía ningún bien. Y lo tercero es que pagándola así permitió bajar un precio de 90 a 70 o 75 y que además no tuviéramos, no tuviéramos modificación inflacionario, no necesitáramos el aval, etcétera. Entonces la realidad es simplemente un acuerdo económico muy transparente. No más que pues, a la hora que reciben la información que nosotros dimos, borran la parte de que son unas rentas y entonces dicen, no, pues le entregaron a una persona 2,5 millones, ¿no? Es politiquería chafa, ¿no? Ustedes hablan de que tienen municipios muy importantes, entre ellos Puerto Vallarta, pero a veces la idiosincrasia del ser humano se refleja con ciertas problemáticas que están ocurriendo en ese municipio. Sí. Tengo entendido que ya mandaron un delegado especial. Sí. ¿Qué están haciendo ahí? Fíjate que el arranque, lo platico, te voy a dar una introducción ahí que sirve de referencia, ¿no? Y lo digo en positivo. Movimiento Ciudadano por primera vez en 2012 en Jalisco fue lo que creo yo que deberían de ser todos los partidos políticos, que es un medio y no un fin. Es decir, fue el vehículo, ahí está a disposición del que pueda, quiera y tenga condiciones de competencia, ¿no? Y ahí agarramos de chile, mole y picadillo. Aquí no había, o sea, realmente por primera vez un partido político permitió que hubiera candidaturas libres, ciudadanas, independientes, con pasado, sin pasado y demás. Y así arrancamos. Y ahora el trabajo ha sido construir una familia. Es decir, ahora los que ya ganamos, pues cuál es el sello de Movimiento Ciudadano, ¿no? Cuál es el perfil, la ideología y demás. Vallarta arrancó como muchos gobiernos tuvieron problemas en sus transiciones. Primero con una elección muy cerrada. Ramón Guerrero ganó por 3,500 votos, sin partido político, porque el movimiento no tenía infraestructura, no había nada. Derrotó al PRI y al PAN. Pero además derrotó al PRI más duro, derrotó a la CTM, a los sindicatos, al control corporativista, a un montón de intereses de negocios y demás. Le entregaron un gobierno desfalcado, con muchísimas deudas, con algo que luego es difícil decir de manera simplona o de manera sencilla, pero se lo entregaron con un absoluto desorden administrativo. O sea, una cosa es que no haya lana y otra cosa es que además haya un caos, ¿no? Arrancó con muchas complicaciones, sus enemigos políticos se la querían cobrar la derrota que tuvieron del PRI y del PAN, lo agarraron, más de alguna vez tuvimos que alzar la voz y decir, oigan, ¿de qué se trata esto, no? Bájenle, o nos agarramos de bajada los gobiernos de ustedes, o ¿de qué se trata esto, no? Y después empezó ese problema de empezar a arrancar con tantas deficiencias por cómo te entregaron el gobierno, pues luego se empieza a traducir a otras áreas del gobierno. Ramón es una persona, es un gran líder social. Yo he estado casi una vez al mes en Vallarta, como he estado en Mascota o en Techaluta, y cada que voy lo que me queda claro son dos cosas. Uno, hay muy buen ambiente en la calle con Ramón. Los ciudadanos vallartenses están muy bien, están caminando las cosas. Hay mucho trabajo del gobierno en las calles. Hay conflictos en la repartición del poder. Hay conflictos en el centro del gobierno. Ramón ha tomado algunas decisiones que le han permitido estabilizar las cosas, ir poniendo en claro. Hace unas semanas donde había habido escándalo, los mismos que provocaron el escándalo dijeron, no, pues todo va caminando. Y lo que nos había hecho falta, y entre otras cosas, es que no dábamos luz con el tema de Movimiento Ciudadano, y pues aquí la efervescencia, lo dijiste fuera de cámara hace rato, no sé si sea que esté de moda Movimiento Ciudadano, pero trae muy buen ambiente, ¿no? Entonces allá en Vallarta pues también había el tema de Movimiento Ciudadano en Vallarta, porque luego todo el mundo empieza a pensar en 2015, ¿no?
Entonces Enrique Ibarra nos ayuda mucho, nombrado como delegado en Vallarta, a irnos a ayudar a tomar definiciones en la parte de Movimiento Ciudadano, a coadyuvar con Ramón para que se vayan consolidando las decisiones que él toma para que se estabilice el gobierno, y yo espero que tengamos buenos resultados en Vallarta. Y es parte del reto, además. Les digo... ¿Interesarlo? ¿Vallarta? Claro, no, el reto es gobernar bien, en todos lados, no nomás en Puerto Vallarta. Tú lo dijiste al principio. ¿De qué sirve Movimiento Ciudadano? Pues no va a servir de nada si no gobierna bien, ¿no? Sí. Para el 2015, ¿qué espera Movimiento Ciudadano? ¿Van a recibir personas de otros partidos, panistas? ¿Qué, esperan desbandada de otros partidos? Mira, lo digo con absoluta contundencia. La virtud que tuvo Movimiento Ciudadano en 2012 es que por primera vez hubo un partido político abierto a la sociedad, que participaran de chile, mole y picadillo, expriistas, expanistas, experredistas, gente que no tenía pasado en partidos políticos, empresarios, activistas y todo. No podemos perder esa mística. En 2015, el reto de Movimiento Ciudadano es ser un buen vehículo, con buenos fundamentos, una buena marca, que a nadie nos dé vergüenza estar en Movimiento Ciudadano, ya es mucho decir, o sea, es un gran reto, y ahí a disposición a los mejores candidatos, sin filias ni fobias, ni sin satanizar a nadie. Si hay una persona que militó muchos años en el PAN, o que no militó en ningún partido, y es una persona correcta, atractiva, que tiene potencial de ser un buen candidato, y que además tiene capacidad para ser un buen gobernante, le vamos a abrir las puertas y bienvenido para ser candidato por Movimiento Ciudadano. Sobre todo, y lo digo con mucho cariño a todos los que trabajamos en Movimiento Ciudadano, todos tenemos claro que nuestra chamba es, como si fuera en la Fórmula 1, construir el vehículo. Y en 2015 vamos a ir a buscar el mejor piloto en cada uno de los casos. Y ya con casa, ¿verdad? ¿Van a tener casa? Sí, hace rato comenté un poco el tema de la casa. La noticia y primicia que les queremos dar aquí es, este domingo tenemos la apertura de la Casa de Movimiento Ciudadano. Invitamos a toda la familia, a todos los representantes y líderes sociales de Movimiento Ciudadano en el Estado, y a partir del lunes abrimos una agenda de apertura a la ciudadanía, y vamos a tener actividades de lunes a viernes, todas las tardes. Vamos a tener conferencias, vamos a tener paneles, vamos a discutir temas de comunicación. El lunes hay una muy buena conferencia donde se va a hablar de las redes sociales en la construcción de ciudadanía, con el estratega político de Movimiento Ciudadano que tanto ha avanzado y que nos ha permitido comunicar las ideas de Movimiento Ciudadano. El martes tenemos un panel de luchadores sociales, hablando del tema de los procedimientos de la lucha social en distintos ámbitos, en equidad, en igualdad, en los temas de movilidad, de ciclistas, etcétera. El miércoles es el día más padre, fíjate, es el tema de ciudad, pero de la ciudad amable para todos. Va a haber un taller en la tarde de agricultura urbana, va a haber una conferencia de la cultura del uso de la bici. El jueves vamos a tener por ahí una mesa de trabajo con los temas de la economía. El viernes vamos a tener por ahí una conferencia magistral, que esa no la anuncio todavía. Y todos los días en la noche vamos a tener verbenas populares, cine al aire libre, etcétera. Es un poco el abrir la casa de Movimiento Ciudadano, y que además nos permita reafirmar algo hacia adentro y hacia afuera del mensaje que queremos dar, de que nosotros no tenemos oficina de partido político, nosotros tenemos casas ciudadanas de gestión social para generar comunidad, para debatir ideas, para hacer trabajo que nos permita proponer soluciones. Es como el tema más importante para nosotros la próxima semana, y sería pues muy interesante que nos pudieran acompañar. Muchísimas gracias, licenciado Hugo Luna, por haber estado con nosotros, presidente de Movimiento Ciudadano. Muchas gracias por la invitación. En exclusiva para Periódico El Gratuito.